En este ejercicio lo que nos dan es un vector aleatorio, tiene su correspondiente función de densidad en este recinto. Es decir, podemos llamar o llamamos, por ejemplo, D a nuestro conjunto de puntos X, Y pertenecientes a R2, tales que valor absoluto de X es menor que 1 y valor absoluto de Y es menor que 1. Entonces, si representamos este conjunto, es decir, si representamos el recinto D, tenemos que, qué bonito, nuestro Y, nuestro X, y ahí diríamos, bueno, pues valor absoluto de X menor que 1 y que el valor absoluto de Y sea menor que 1, realmente no estamos dando ninguna dependencia entre X e Y, ¿verdad? No estoy diciendo, no, la Y tiene que ser más chica que la X y la X. No, o sea, ¿qué tenemos aquí realmente? Es un cuadrado. Un cuadrado, pero que está desplazado, por así decirlo, ¿no? En vez de ser el cuadrado que tenía vértices en el 0, 0, ahora que estamos diciendo, pues vamos a coger un cuadrado, igual al cuadradito, ¿que dónde está? Pues chispa arriba, chispa abajo. Vamos a poner, parece más o menos que está centradito. Acá. Difícil de entrarlo así. Pero bueno, este sería nuestro cuadrado, ¿verdad? Vamos a poner discontinuo porque en este caso sí tenemos aquí un menor estricto. Y tenemos aquí los valores menos 1, 1, 1 y menos 1, ¿verdad? O sea que todo lo que está relleno sería nuestro conjunto de precisamente. Es decir, todo este conjunto completo sería el conjunto de. Vale. Nos piden, dada esta función de densidad, probar que x e y no son independientes, pero que x cuadrado e y cuadrado sí que lo son. Me han dado la función de densidad conjunta. La opción más sencilla para estudiar la independencia sería mediante las funciones de densidad marginales, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer va a ser, a partir de la densidad conjunta, sacar la marginal de la X y la marginal de la Y. Hemos hecho el dibujo únicamente por comodidad a la hora de saber las regiones en las que tenemos que integrar. Es decir, calculamos ahora las correspondientes funciones de densidad marginales de X y de Y. Si cogemos la de X, pues tendríamos que nuestra f de X en un punto X minúscula es simplemente ¿quién? ¿Qué tenemos que hacer para sacar la marginal de la X a partir de la conjunta? Espera que me muteo y luego se me olvida. In- Integrar. Exactamente, integramos en todo R a priori la conjunta. Ahora, ¿qué hacemos ese? No es una uso de notación, pero bueno, realmente decimos, a ver, la función de densidad conjunta estoy integrando en los Y, ¿verdad? Los Y son las franjas verticales. Entonces, ¿qué ocurre? Si la franja vertical, donde estoy integrando el valor de Y, no toca mi conjunto D, la función de densidad vale 0 fuera del conjunto D. Entonces, si la X está a la izquierda del menos 1 o la X está a la derecha del 1, toda la franja vertical Y no toca al conjunto D, por tanto ahí sería 0 automáticamente. Entonces, en realidad, esto vamos a calcularlo o vamos a poner simplemente que sería
Si la X está en el intervalo menos 1, 1, ¿cierto? ¿Qué nos va a quedar? Ah, ahí sí tenemos la correspondiente función densidad conjunta. Es decir, integramos. En este caso es relativamente sencillo porque si la X está entre menos 1 y 1, la Y siempre varía en los mismos valores, ¿verdad? Por debajo, ¿cuál es el menor valor que toma siempre la Y? -1. Y siempre llega arriba hasta el 1. Hay veces que se ha cortado con otra curva, ¿verdad? En este caso, pues siempre entre menos 1 y 1 también. Y la función de densidad sería 1 más xy, todo eso partido de 4. E integramos respecto de y. Como integramos respecto de y, ¿qué nos quedaría aquí? Todo esto sería el 1, o bueno, vamos a sacarle un cuarto fuera, ¿vale? La integral de 1 nos quedaría y más la integral de xy, pues nos quedaría x por y al cuadrado, todo eso dividido entre 2 y todo eso evaluado entre y igual a menos 1 e y igual a 1. ¿Qué nos queda entonces? Cuando evalúo y, en 1 vale 1, resto lo que vale menos 1 nos quedaría 2. 2 por un cuarto nos queda un medio. Por otro lado, el y al cuadrado en 1 vale 1 y en menos 1 vale también 1. Por lo tanto nos quedaría x medio y le resto en mi medio nos queda 0. Claro, justamente porque tengo una función impar en y y estoy integrando en un intervalo simétrico. Por lo tanto, solo tenemos que f de x es la constante un medio. O lo que es lo mismo, si ya lo queremos poner con la función indicador, la f de x en el punto x minúscula sería un medio por la función indicador en menos 1, 1 de la x. ¿Vale? Ahora, si te fijas, el comportamiento que hay entre x y y es simétrico, ¿no? La x y la y varían en los mismos conjuntos. En la función de densidad tengo la x y la y cuando intercambio x e y de sitio obtengo la misma función de densidad. Por lo tanto, la función de densidad marginal de y no hace falta ni que calcule las integrales. Es decir, Por debido simetría, ¿no? a la simetría del problema, tenemos que la f de x, ya la hemos calculado antes, que vale simplemente un medio por la función indicador en el intervalo menos 1, 1 de x, mientras que la f y de y vale también un medio por la función indicador en menos 1, 1, pero ahora de y. Observemos que f de xy es distinto de la marginal de la x por la marginal de la y. Por lo que x e y no son independientes. Lo hemos puesto simplemente como observemos porque por un lado tenemos algo constante y por otro lado la conjunta no es constante, por lo tanto es imposible que coincida. Eso nos daría ya la mitad del ejercicio, es decir, ya hemos probado que x e y no son independientes. Ahora, ¿cómo probamos que sin embargo x cuadrado e y cuadrado sí que son independientes? ¿Qué haríamos ahora? Porque son dos nuevas variables aleatorias, ¿verdad? Sí. Entonces tengo dos nuevas variables aleatorias. En lugar de llamarla x cuadrado e y cuadrado, llámala z y w si quieres. Tú quieres probar la independencia de esa z y w. Pero de nuevo, si tengo variables aleatorias, ¿cómo estudio la independencia? Necesito sacar la función de densidad conjunta y las correspondientes funciones de densidad marginales. Entonces,
opciones para obtener la función de densidad conjunta de x cuadrado con y cuadrado. Eso es como lo que estuvimos haciendo el otro día, ¿no? Exactamente, estamos haciendo dos cambios sencillos entre comillas, ¿no? ¿Y qué Mm, tendríamos? Bueno, pues si queremos estudiar ahora, vamos a llamamos z a la variable x cuadrado y w le puso así, ¿no? sí, A la variable, vamos, que le puedo poner otro nombre, ¿no? Pero digo que estaba por sí. intentar tenerlo igual que antes. Y w a y cuadrado. Entonces, consideramos el cambio, la aplicación g que va de nuestro r caligráfica, ¿verdad? Contenido en R2 a R2, dada por... ¿Quién es este g de x y minúscula? Ah, pues precisamente el x cuadrado más, perdón, es el x cuadrado, coma, y cuadrado, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Cuál es el recinto R caligráfica? Es el cuadrado menos 1, 1 por menos 1, 1, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos de esa aplicación G? Teníamos que hacer Necesitamos que fuese inyectiva y diferenciable, ¿verdad? Es decir, hacía falta que la G fuese inyectiva y diferenciable en R caligráfica. Pero G no es inyectiva, ¿verdad? No, ni diferenciable. Vamos, está claro que si tenemos cosas elevadas al cuadrado de números positivos o negativos, si cojo el punto un medio, me va a dar un cuarto, y si cojo el punto menos un medio, me va a dar también el un cuarto. Y necesitaba también que el gradiente fuese, bueno, el gradiente, que el jacobiano fuese distinto de cero, y justamente si yo calculo ese jacobiano, en el cero cero me da cero, o sea que tengo problemas por todos lados, ¿no? Mm. Pero con que no se cumpliese una, ya Claro, era. con que algo fallase era suficiente, ¿no? Es decir, tenemos que, pero digo que hay que tener cuidado porque no se nos pueden olvidar en estos teoremas que nosotros queremos aplicar las hipótesis del teorema, que normalmente suele ser inmediato, o todo lo suele verificar, pero tengo que tener cuidado de que de verdad siempre se verifique para poder aplicarlo. Y aquí resulta que si lo hago de este modo, no puedo aplicar el resultado. Eso no significa que no podamos hacer el ejercicio. Lo único que significa es que tenemos una herramienta muy potente que es ese teorema del cambio de variable y mediante ese teorema del cambio de variable no lo podemos hacer. Entonces, ¿cuál es la opción que siempre tenemos en la recámara? Hacerlo con la definición. Con la Es decir, definición. para estudiar una variable aleatoria, siempre estudias qué ocurre con su correspondiente distribución, ¿verdad? Entonces dice, vale, pues vamos a estudiar qué ocurre con esa distribución en concreto, ¿no? Entonces decimos, venga, pues vamos a analizar o vamos a estudiar entonces la distribución
directamente. Para ello, tenemos que, si yo estudiara x cuadrado, ¿verdad? ¿Cuál sería la función de distribución f de x cuadrado en un cierto punto? A ponerle x también, ¿no? ¿Qué ocurriría con esa función de distribución? Dice, aplicamos la definición y sería la probabilidad de que el x cuadrado sea menor o igual que un valor x, ¿no? Decimos, vale, esto no es otra cosa que la probabilidad de que menos la raíz de x minúscula sea menor o igual que el x menor o igual que la raíz del x minúscula, ¿cierto? Y en términos de la x, ¿cómo podemos expresar esto? Justamente como la función de distribución de la x en el punto raíz de x menos la función de distribución de la x en el punto menos raíz de x, ¿cierto? Como la x era continua, no pasa nada porque en realidad tenía que añadir la probabilidad de la función en el punto x o en el punto raíz de x, pero como eran continuas, desaparecía esa probabilidad, ¿verdad? O sea que efectivamente tenemos esto. ¿Y esto es válido para qué valores? Para cualquier x que tome valores entre 0 y 1, ¿verdad? Ahí es donde podemos calcular esa raíz, ¿vale? Ahora, por otro lado, ¿qué necesitamos? Lo mismo con la f de y, ¿no? Pablo, Dime. ahí va entre el 0 y 1 porque en la X hemos dicho que estaba entre -1 y 1, pero para ser la No, raíz, no, me refiero, ¿no? si quieres cámbiale, si no te quieres confundir, pon si quieres aquí una T, una T, una T, y tú dices, vale, Ah, vale. ¿dónde hemos puesto x por el x cuadrado, pero sería a lo mejor una T, ¿no? Y tú dices, ¿dónde varía esa T? Sí, pero es la T por el dibujo, ¿no? Bueno, o como antes lo hemos llamado Z, ¿no? Vamos a ponerle Z simplemente. Es decir, esto sería el Z, 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 Z y Z, ¿verdad? Mm. Y entonces, tu X es el raíz de Z. El raíz de Z, o el menos raíz de Z, es el que tiene que estar entre -1 y 1. Elevando al cuadrado, Vale, eso te da que el Z tiene que estar entre 0 y 1, ¿vale? vale. Ahora, para poder derivar, a lo mejor no siempre vamos a poder derivar, pero lo vamos a hacer en el abierto, ¿verdad? Entonces, si derivamos, obtenemos que, ¿cuál sería la función de densidad? Era de z, ¿no? Pero la hemos llamado de x cuadrado en el punto z minúscula. Ah, pues derivamos aquí, ¿no? Pero fíjate, aquí tienes una composición, tienes una f mayúscula con una cosa que es raíz de z. Y estoy derivando respecto de z. Pues si aplico la regla de la cadena sería, deriva la función de fuera. La f mayúscula de x cuando derivo se convierte en la función de densidad marginal de la x, pero evaluada en el punto raíz de z, ¿no? Y ahora multiplica por la derivada de raíz de z. Ah, pues si derivo el raíz de z, ¿qué nos queda? 1 partido 2 raíz de z, ¿no? Ahora resto y sería, coge la función de distribución de la x, la derivamos y nos quedaría la función de densidad f de x, pero evaluada en menos raíz de z, ¿no? Y todo eso lo multiplicas por la derivada de menos raíz de z, que ¿qué nos quedaría? Un menos 1 partido 2 raíz de z. Ahora bien, ¿cuánto valía la función de densidad de la x? Era constante, ¿verdad? Era constante igual a un medio, por lo tanto, ¿aquí qué nos quedaría? Esta función es constante y vale un medio por 1 partido 2 raíz de z. Menos con menos, más. Esta es constante y vale también un medio. Y aquí tenemos 1 partido 2 raíz de z.
En total, ¿cuánto nos queda esta función de densidad? Nos queda simplemente, ¿quién? La 1/2 o No, 1 partido 2 de raíz raíz de z. z. Y esto sería válido para todo z que cojamos del intervalo 0, 1 abierto, ¿verdad? Oye, vamos a hacer esto mismo, pero con la y al cuadrado, ¿verdad? Es que si lo haces con la y al cuadrado, ¿cuál es el razonamiento, la diferencia? La función de densidad es también constante y vale también 1/2. La única diferencia es que en lugar de poner y al cuadrado menor o igual que z, pondría a lo mejor w. Es decir, análogamente, análogamente obtenemos que nuestra f de y al cuadrado en un punto w vale 1 partido 2 veces la raíz del w por la función indicador en el 0,1 de w. ¿Vale? O sea que, de momento, ¿qué conocemos? Es decir, aquí ya tenemos que la función de densidad f de x cuadrado en un punto z vale 1 partido 2 raíz de z por la función indicador en 0,1 de z. Mientras que la f de y cuadrado de w vale 1 partido 2 veces la raíz del w por la función indicador en 0,1 de w, ¿verdad? ¿Qué nos falta entonces? Sacar la correspondiente densidad conjunta, ¿verdad? O la correspondiente función de distribución conjunta. ¿Cómo lo podemos hacer? Para sacar la función de distribución conjunta. Eso es lo único que nos falta ya, ¿verdad? Sí. A ver, antes teníamos la distribución conjunta, la función de distribución conjunta y para sacar la marginal, ¿estoy viendo bien? Lo que hemos hecho ha sido integrar. Exactamente. O sea que ahora sería al revés. Entonces, piensa que tú ahora lo que tienes son 9 variables aleatorias, ¿verdad? Pero que Mm. dependen de x y de y. Entonces, si aplicas la definición, recordemos que, recordemos que la función de distribución conjunta de z y w en un punto z w no es otra cosa que ¿quién? Que la integral doble en ese punto o en ese recinto rectangular R del z w, ¿verdad? De la función de densidad que sería de z w en el punto z w, o bueno, realmente aquí no sería este punto, sería el punto st, diferencial de s, diferencial de t, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos relacionar esa densidad con la de xy? Eso sería nuestro siguiente paso. Si pensamos en lo que estamos haciendo, aquí lo que teníamos sería justamente esa probabilidad de nuestras z
W pertenecientes a quién? A esa región R, recinto rectangular de ZW, ¿verdad? ¿Y eso qué nos está diciendo? Es la probabilidad de que la Z sea menor o igual que Z, ¿verdad? Y al mismo tiempo la W sea menor o igual que el W minúscula, ¿no? O ahora planteamos nuestra expresión y sería la probabilidad de que, ¿quién era Z? Z era x cuadrado menor o igual que Z minúscula, ¿no? Y la W era W, la W era y al cuadrado menor o igual que W, ¿no? O sea que Sí. todo esto que nos quedaría. Que x cuadrado sea menos o igual que z, pues estamos diciendo que menos la raíz de z es menor o igual que la x, menor o igual que la raíz de z, ¿verdad? Mientras que el y cuadrado menor que w es que menos la raíz de w sea menor o igual que y, menor o igual que la raíz de w, ¿no? Mm. Y ahora ya lo tengo en términos de x y de y, que es lo guay, ¿no? Porque entonces, ¿qué ocurre aquí? Que lo único que tengo que hacer es integrar en esta región quién. Hemos pasado a tener que integrar la función de densidad a integrar la función de la función de densidad de z y w a integrar la función de densidad de x y, ¿verdad? Solo que Mm. en esta región, ¿qué sería? Ah, pues Menos integro. uno. La x valía entre valores constantes, ¿verdad? Pues entre menos Sí. raíz de z y la raíz de z, y la y valía entre valores constantes, pues entre menos la raíz de w y la raíz de w, ¿verdad? ¿Quién Mm. aparece aquí? La función de densidad, pero De de X, x sí. y de y. O sea que pongo 1 más xy, todo eso dividido entre 4. Aquí hemos dicho primero respecto de y luego respecto de x, ¿verdad? Mm. ¿Qué nos quedaría entonces? Aquí cuando integramos respecto de y, ¿no? Nos va a quedar el 1/4, sería raíz de w y raíz de w restando con el menos se convierte en dos veces, ¿no? O sea que vamos a tener la integral entre menos la raíz de z y la raíz de z de la raíz de w dividido entre 2, ¿no? Y luego aquí, ¿qué ocurre con esta parte? Que de nuevo integran la y en una región que, ¿cómo es? La y es una función impar en un intervalo simétrico, la integral es cero seguro, ¿verdad? O sea que solo me queda raíz de w partido por 2 y todo esto diferencial de x, ¿no? Oh, pero entonces, ¿qué pasa con esta función en realidad? Que si integro, eso es una constante y nos va a quedar ¿quién? Constante Eh, por la amplitud del intervalo. Como tengo raíz de sí. z menos raíz de z, nos queda entonces, pues, raíz de z por raíz de w. Realmente no hemos terminado, ¿verdad? Porque esto no es toda la función de distribución, ¿no? Es la función de distribución para qué valores. Esto sería para cualesquiera puntos z y w que cojamos ¿dónde? En En cero cero. uno cuadrado, ¿no? Mm. Es decir, dentro del cuadrado. Realmente, fuera del cuadrado, o si son menores que cero salía cero. Si son mayores que uno vale uno, cojo todo, ¿verdad? Mm. La podemos completar, es decir, que hemos obtenido así que la función de distribución conjunta f de, bueno, he puesto también aquí su índice, f de z w, que depende de z y de w, es 0 si tengo el z
menor que 0 o el w menor que 0, ¿verdad? Lo que a lo mejor pondríamos en la región 1. Por otro lado, sería raíz de z por raíz de w si 0 es menor o igual que z, menor que 1, y al mismo tiempo 0 es menor o igual que w, menor que 1, ¿verdad? Y por último, realmente E1. tenemos más trozos, ¿no? Pues dice, bueno, ya, es que si... ¿Qué pasa si, por ejemplo, solo la z es mayor o igual que 1? Y estoy con la w 0 menor o igual que w menor que 1. Ah, que entonces, ¿cómo hacer la z igual a 1, verdad? Y sería el raíz de w. ¿Y qué pasa si la w es mayor o igual que 1? Entonces dice, vale, pues hago 0 menor o igual que z menor que 1 y nos quedaría el raíz de z, ¿no? Vale, y si tenemos aquí que tanto z como w son mayores o iguales que 1, Uno. tendríamos 1. Eso es la función de distribución en esos trozos donde voy cogiendo en el cuadrado, ¿verdad? Que serían los cuatro bordes del cuadrado, es decir, lo que está a la izquierda y debajo, lo que está por encima, lo que está a la derecha, lo que está en la esquina superior derecha, ¿verdad? Vale. ¿Cómo sacamos la correspondiente función de densidad? Simplemente tendríamos que derivar, ¿verdad? Entonces, Sí. tenemos que derivar en cada una de estas regiones. Por lo tanto, si derivamos la función de densidad conjunta f de z w, sería, por un lado, derivamos aquí y ¿qué tendríamos? Mm, Recordemos, recordemos que la derivada segunda, o bueno, ok, la función de densidad f de z w en el punto z, w escoger y hacer la derivada segunda de la f mayúscula de zw en un punto zw, una vez respecto de z y otra respecto de w, ¿verdad? Lo podemos poner como función a trozo o como función indicador, lo que nos dé más coraje, ¿vale? ¿Qué ocurre? Las zonas constantes vale 1, ¿verdad? Pero las zonas en las que solo depende de una variable, ¿qué va a ocurrir cuando derivemos? Que también vale 0, ¿verdad? Deriva 0 vale 0, derivas 1 vale 0. Si aquí derivas respecto de z, vale 0, pero aquí cuando derives respecto de w, vale 0. O sea que la única parte que no se nos cancela es la parte en la que aparece al mismo tiempo la z y la w, ¿verdad? Ese sería justamente este raíz de z, raíz de w. Si derivo una vez respecto de z, nos queda 1 partido 2 raíz de z, ¿verdad? Y cuando derivo respecto de w, nos queda 2 partido raíz de w. Y eso sería la función indicador en el abierto 0,1 cuadrado que depende de z y de w, ¿verdad? Luego, lo que tenemos es la función de densidad conjunta de z y de w en un punto z, w nos ha quedado 1 partido 4 raíz de z, raíz de w, por la función indicador en 0,1 al cuadrado, que depende de z y de w. La marginal de la z, en un punto z, nos había quedado ¿cuánto? 1 partido 2 raíz de z, 1 partido 2 raíz de z, por la función indicador en 0,1 de z. Y la f de w, en un punto w, nos había quedado 1 partido 2 veces la raíz de w por la función indicador en 0,1 de w. Por lo tanto, ¿qué vemos aquí? Que efectivamente z igual a x cuadrado y w, que era igual a y cuadrado, son independientes, ¿verdad? Sí.
ya hemos demostrado justamente lo que nos pedían, que había independencia de los cuadrados, pero no de las variables aleatorias. Lo hemos tenido que hacer directamente utilizando la definición, trabajando con las distribuciones, sacando las densidades, porque no podíamos aplicar el teorema del cambio de variables. Porque ese cambio que estoy haciendo con los cuadrados, por la región en la que estamos trabajando, no es inyectiva. Si tú hubieses dicho, oye, si esto me lo hubiesen cambiado de algún modo para que en lugar de estar trabajando en el cuadrado menos uno, fuese directamente el primer cuadrante en el 0,1. Oye, pues ahí sí podríamos haber aplicado el teorema, porque ahí sí teníamos inyectividad y no se nos anularía el jacobiano ni nada. ¿Vale? Vale. Pero bueno, ahí lo tenemos simplemente. Y una pregunta, Pablo. Aquí Dime. esto lo hemos hecho para la distribución conjunta de valor absoluto definida en cuando el valor absoluto de x es menor que 1 y el valor absoluto de y es menor que 1. Exactamente. Si fuese menor o igual en ambos casos, lo único que cambiaría sería, bueno, independientemente de que salgan dependientes No, e independientes, no cambia cambian nada. solo los intervalos de definición, ¿no? Exactamente, no cambia mucho porque estamos trabajando con densidades, entonces al ser absolutamente continua, nos da un poco igual poner el igual o no. Y daría igual también si uno es con menor o igual y el otro no. No afectaría en nada. Vale. Solo cambiaría a la hora Exactamente. de definir, pues para todo x tal Exacto. o para todo tal. Cambiaría también, por ejemplo, si yo quisiese aplicar ese teorema de cambio de variable, en el teorema de cambio de variable, la hipótesis es que debo hacerlo en un conjunto abierto. Entonces, estaría feo que si fuese el cuadrado con borde, que yo dijese, voy a coger el rectángulo R como el cuadrado con borde. No, hombre, para Está aplicar el bien hecho. teorema, quítale el borde y coge el Vale, menor estricto. Es que es un menor vale, igual, ya, pero es que la función de densidad vale lo mismo en el igual que si no le pones el igual. Entonces, por evitar problemas, la definimos en los abiertos, vale, ¿de acuerdo? Pero es la única diferencia. vale.